nueva que se llama el pacto del matrimonio. El pacto del matrimonio. Vamos a ver en esta mañana en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículos del 13 al versículo 16. Malaquías 2, del 13 al 16, las bases que vamos a establecer para poder tener un fundamento teológico de esta serie que vamos a desarrollar. Malaquías, antes de que podamos darle lectura a nuestro pasaje, es el último libro del Antiguo Testamento. Y en este libro se establece el secreto de por qué una nación llamada Israel fracasó. ¿Por qué sucumbió? ¿Por qué se corrompió? ¿Cuál fue verdaderamente el cáncer por el cual esta nación, este pueblo que Dios llamó para que formara parte de todos los privilegios y de todas las bendiciones que Dios le quería dar, por qué esta nación y este pueblo fracasaron? Y el secreto lo vamos a descubrir, y por eso la importancia de esta serie, de que fue una deslealtad en los matrimonios. El matrimonio, como lo vamos a ir viendo, es la primera institución que Dios estableció. Es la institución más sagrada, más importante, más vital para poder sostener a una sociedad. Y cuando los matrimonios no están funcionando o no saben cómo tratarse el uno al otro, o ignoran lo que tienen que luchar y las pruebas que tienen que vencer junto con Dios, una nación no tiene absolutamente ningún futuro. Es interesante que ahora que estamos aquí en la República Mexicana atravesando un periodo electoral, la mayor parte, y puedo decir el 98% de los candidatos de la mayor parte de los partidos que anhelan un puesto público en nuestra República Mexicana, se abstienen de declarar absolutamente nada a favor o en contra de la familia. Si se les pregunta qué opina usted del aborto, qué opina usted del matrimonio de los gays, qué opina usted de la eutanasia, qué opina usted de todas las cuestiones morales, se niegan a contestar. La mayor parte de los candidatos dicen: vamos a dejar que el pueblo determine la moral que vamos a seguir. Y esto nos muestra la corrupción tan profunda, la ignorancia tan grande que tienen nuestros políticos de aquí y de la mayor parte del mundo respecto a cuál es el problema básico y fundamental de una nación. Todos apelan a una mejor economía, una mejor educación, mejores calles, mejores edificios, mejores carreteras, etcétera, mejor banca, mejores facilidades económicas, menos pobreza, pero ninguno se da cuenta, y no se dan cuenta porque solo lo revela Dios en la Biblia. Ninguno se da cuenta que el problema por el cual las naciones crecen o caen es precisamente porque no hay una moral acerca del matrimonio. Vamos pues a dar lectura a Malaquías 2 del 13 al 16 e iniciemos el desarrollo de esta serie preciosa que nos va a ayudar muchísimo a todos, el pacto del matrimonio. Y esta vez es Dios el que está hablando. Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Y porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu
Y no seáis desleales, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Existe algún secreto para tener un matrimonio feliz? ¿Por qué algunas parejas son felices y otras no lo son? ¿Y por qué hay muchos matrimonios o parejas que vemos que aparentemente son felices, pero lloran al llegar a sus casas? Y hay otros que todavía conocemos que aunque están juntos y tienen tal vez 15, 20 años de casados, tienen muchos años de vivir divorciados emocionalmente. Ya es una costumbre el que vivan juntos, ya entre ellos no hay amor, ya entre ellos no hay pasión, ya entre ellos no hay lealtad, ya no hay comunicación, y esto es precisamente algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Sí existe un secreto, una fórmula, una clave que nos asegure a un matrimonio con éxito. Y millones de matrimonios de nuestra sociedad parece que no lo han encontrado. Actualmente, permítanme comunicarles la estadística en Latinoamérica. De 5 matrimonios, 3 acaban en el divorcio. De 5 matrimonios, 3 acaban en el divorcio. Y la mayor parte, o el 75% de los divorcios en Latinoamérica son de parejas que se casaron antes de los 25 años de edad. O sea que si tú tienes, no has llegado a los 25 años de edad, tienes 3 probabilidades contra 5 en contra de que tu matrimonio vaya a fracasar. En casi todos los países del mundo, la proporción de divorcios ha alcanzado cifras alarmantes. Y algunos psicólogos y psiquiatras inclusive están recomendando que mejor no se casen, que porque hay demasiados divorcios y que mejor vivan en amaciato. Se han dado propuestas y se han dado o tratado soluciones absolutamente absurdas y en contra de toda la ética de la palabra de Dios. En Estados Unidos se ha llegado al grado de tener un divorcio de cada 2 matrimonios. De cada 2, 1 se divorcia. Sin embargo, el índice tan elevado de divorcios en el mundo no lo es todo. Porque también existen muchas parejas y muchos matrimonios que viven juntos y que verdaderamente tú puedes saber en sus vidas, conviviendo con ellos en sus casas, etcétera, etcétera, que sí son felices. Y si tú preguntaras cuál es el factor que hace que un matrimonio sea feliz, no es el dinero, no es la belleza física, no es los bienes materiales. El secreto de un matrimonio feliz no depende tampoco de la ausencia de problemas o de tensiones, sino de la calidad de la relación que tenga ese matrimonio con Jesucristo, el Hijo de Dios, y el uno para con el otro. Ningún matrimonio tiene absolutamente ninguna oportunidad y ninguna esperanza de poder sobrevivir si no tienes a Dios en tu casa. Y te repito, puedes decir, no nos hemos divorciado, pero entre ustedes es como si vivieran divorciados. Porque Dios es el pegamento, es lo que hace posible que tú puedas seguir enamorado 40 años de esa viejita y que la sigas pellizcando en las pompis todavía, y que se sigan a los 70 años de edad dándose besitos de periquito todavía, y que sigan en los parques caminando los viejitos de la mano el uno con el otro y chacualeteando por todos lados y haciéndose bromas y aventándose helado y riéndose de la vida, etcétera, etcétera. Es posible solo con Dios en medio de los dos. Este deterioro progresivo de salud emocional y mental
es uno de los muchos síntomas de nuestra sociedad actual, que ha causado la destrucción mediante la desintegración del matrimonio. Sin embargo, a pesar de todo lo que el mundo está hablando acerca de levantemos la economía, repito, vamos a acabar con la pobreza, vamos a construir más escuelas, etcétera, etcétera, el cáncer que deteriora y corrompe a cualquier sociedad es la inmoralidad. Si nosotros analizamos, señores sociólogos que me escuchan y antropólogos, la historia, vamos a encontrar un factor común denominador asombroso: la caída de todos los imperios mundiales, los sumerios, los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos, tuvieron un factor común denominador que hicieron que esos imperios inmensos sucumbieran y fueran enterrados y desaparecieran en las arenas de los desiertos. Y no fue por su economía, no fue por su conquista militar, no fue por su política, sino que el factor que se encuentra en la caída en la Biblia de todos los imperios y todas las grandes potencias mundiales ha sido la inmoralidad. Y ahorita nos damos cuenta, no podemos estar ciegos para darnos cuenta de qué forma está avanzando la inmoralidad con un grado tal que parece como que nos está arrinconando y pareciera como que están ganando los derechos donde ya se reconocen los matrimonios de homosexuales en Inglaterra, en España, en Bélgica, en 3 o 4 estados de Estados Unidos, y es tan fuerte la presión ya contra la sociedad que estamos la mayor parte de los seres humanos acabando de aceptarlo como algo normal, que ya es normal y que si ellos reconocen eso, ¿por qué no vamos nosotros también en México a hacerlo? Y sin que nos demos cuenta, la olla express está a punto de reventar. Y todos estos fenómenos que encontramos, todos estos síntomas de descomposición, todas estas cosas que vemos a nuestro alrededor, Dios nos llama a la iglesia, a ese pequeño grupo, a ese remanente que Dios ha escogido para que levantemos la verdad, para que proclamemos la verdad, para que tengamos esta bandera y le digamos al mundo: no es cierto, no es cierto, no es cierto, ustedes no ponen las leyes, ustedes no son dioses, hay un Dios en los cielos, el cual viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Un hombre igual que nosotros llamado Noé, hace miles de años, peleó durante 120 años contra una generación que se burlaron y se burlaron y se burlaron mientras él con temor preparaba el arca donde su casa se salvara. Y así nosotros tenemos que acostumbrarnos, si realmente somos seguidores de Cristo, de ir y nadar contra la corriente. Y si no vamos a ir contra la corriente, y si dejamos que esta nube de inmoralidad y de filosofías y estas presiones que nos martillean todos los días, y en tu escuela te martillean todos los días, y filosóficamente nos martillean todos los días, y la televisión y las películas nos empujan y nos empujan hasta que tiremos la armadura y hasta que nos rindamos y seamos arrastrados con la mayor parte de la humanidad a los futuros juicios de Dios. Y estas conferencias son un llamado, son una alerta, una campana que está sonando cuando el barco ya se está hundiendo. Hace muchos años, en 1912, precisamente en el mes de abril, se hundió un barco llamado el Titanic, que salió de Inglaterra e iba a llegar a las costas de Estados Unidos. Y antes de que el barco saliera, dijeron los fabricantes: este barco no puede ser hundido ni por Dios. La mayor parte de las personas que estaban en el Titanic estaban jijiji, jojojo, jugando al póker, al bacará, iba la crema y nata, los pipiris nice de la sociedad europea, con sus joyas, con sus abrigos, con sus aretes de oro, etcétera, etcétera. Y cuando el barco comenzó a hundirse y fueron salvados o fueron muertos 1,500 personas, de repente en una de las barcas que sobrevivieron, una señora sacó una naranja
y una señora enjollada con sus diamantes y todo, le dijo, te doy todo lo que tengo por esa naranja. Y de repente una naranja se había convertido más valiosa que todos los brillantes y todo el oro y toda la plata del mundo. Y así nos damos cuenta que los valores van cambiando dependiendo la forma en la que nosotros vivimos. Y el mundo está como el Titanic, está comenzando a hacer agua. Está comenzando a entrar el agua a tu casa. Está comenzando a entrar el agua a las escuelas, a los gobiernos, a la política, en las instituciones. Y el mundo sigue, ja, 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 ji, 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 jo, jo, jo. Los cristianos siguen igual de religiosos, no quieren entender qué es el llamado que Dios nos ha hecho. Llegan tarde a los servicios, llegan a las 11 de la mañana, se presentan, llegan a los estudios tarde, en todos lados manifiestan una debilidad tremenda en su carácter, en sus familias, no les enseñan a sus hijos a ser puntuales, a ser responsables, y esta falta de carácter es la que va a hundir pronto, tarde o temprano, tu propia casa, tu propia vida, tu propio negocio. Dios creó al hombre y lo colocó como la cabeza de su casa. Por cuestión de orden y por cuestión de posición. No porque seamos superiores a las mujeres, no porque seamos más inteligentes que ellas, no porque tengamos algo especial que ellas no tienen, al contrario, ellas tienen algo que nosotros no tenemos y mucho más especial que nosotros. Y además todos los que nos encontramos aquí y todos los que nos ven a través del programa de televisión, todos los que nos escuchan, estamos aquí en el mundo gracias a una mujer. Gracias a una mujer. Haya sido buena o haya sido mala, estamos aquí gracias a una mujer. Entonces Dios quiere que entendamos que el universo que nos rodea tiene un orden y un diseño. Y este orden lo podemos ver en el movimiento perfecto de la Tierra de rotación alrededor del Sol, en los demás planetas, en los demás cuerpos celestes, en el aire que respiramos, y en todo existe este orden y en todo existe un diseño inteligente. Si la familia es la primera institución y el matrimonio es lo más sagrado que Dios ha establecido en este mundo, imagínense un lugar donde no existe orden. Donde no existe orden existe caos. Donde existe caos, existe anarquía. Donde existe anarquía, existe violencia intrafamiliar y existe desintegración moral. Así que Dios quiere que nos entendamos que el hombre es la cabeza. A nosotros Dios nos dio la responsabilidad de proveer a nuestra esposa y a nuestros hijos seguridad. En segundo lugar, protección. Y en tercer lugar, amarlos, porque la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. No importa que llegaras a ser el presidente de México, no importa que llegaras a tener 5 compañías y que fueras dueño de todos los fraccionamientos de Toluca, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu familia? Pero si nos mantenemos unidos y juntos como una familia, podemos soportar cualquier cosa en la vida, porque cordón de 2 dobleces es más difícil de romperse. El punto más importante aquí en este pasaje que después, repito, vamos a estudiar, es el versículo 32. Porque la Biblia dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer donde los dos se hacen uno. A ver otra vez. Dios es 3 en 1, ¿verdad? No son 3 dioses, son 3 manifestaciones o 3 características de la esencia divina en una sola, que es Dios. El Hijo es la esencia divina, el Espíritu es la esencia divina, el Padre es la esencia divina. Para que entendamos esto rápidamente, déjenme darles un ejemplo en la física. El agua tiene una composición química de H2O. 2 átomos de oxígeno por 1 de hidrógeno. Pero el agua puede ser líquida y es H2O. Claro, pero si la congelas está en otro estado, pero es H2O.
y si la evaporas es H2O, pero tiene tres fenómenos o tres manifestaciones físicas: líquida, sólida y gaseosa, pero es la misma esencia. El hielo es H2O, el vapor es H2O y el líquido es H2O. Así es Dios. Dios se manifiesta de tres formas, pero la misma esencia divina es exactamente la que tienen las tres manifestaciones. Esto es un misterio. Y dice la Biblia en el versículo 32 que grande es el misterio del matrimonio. Y un misterio en la Biblia es una verdad que no ha sido revelada, por lo que concluimos lo siguiente: de acuerdo a Dios, cuando un hombre y una mujer se juntan, pero con mucho cuidado, síganme, únicamente bajo un pacto, únicamente cuando los dos han firmado un convenio delante de Dios, porque Dios prohíbe la inmoralidad. Los fornicarios y los adúlteros Dios los juzgará. Sea honroso el matrimonio sin mancilla. Cuando un hombre y una mujer se comprometen los dos, y por eso se firma con un juez por lo civil, la sociedad queda de testigo, y los cielos y la tierra y el Dios Todopoderoso es el principal testigo. Entonces los dos, delante de Dios, de una forma misteriosa, hacen una unidad. Ya no son dos, sino una sola carne. Aunque mantengo mi individualidad, mi esposa mantiene su individualidad, a los ojos de Dios somos espíritu, y los espíritus son asexuales. El espíritu que está dentro de mi esposa y el espíritu que tengo yo no tienen género. Los espíritus no son hombres y mujeres, los espíritus son sin género. Lo único que hace el cambio es que ese espíritu entró en un cuerpo diferente a mi cuerpo. Y ese espíritu que ha entrado al cuerpo de mi esposa, ese cuerpo ha sido diseñado por Dios desde la punta de la cabeza hasta los puntos, hasta los pies, hasta los dedos de los pies, para que ese cuerpo tenga las características y prevalezca siempre la maternidad. Y ve a las niñas de 3, 4 años de edad, ¿quién les enseñó a cargar muñecas? ¿Quién les enseñó a las niñas de chiquitas a la ru? ¿Por qué esa tendencia de las niñas hacia los niños, hacia cuidarlos? Ya tienen ellas su instinto, su chip, su software, su programa que Dios les puso, porque desde la punta de los pies hasta la cabeza, las mujeres van a ser madres. Los niños nunca los ves con muñecas, siempre con la ametralladora, y la pistola, y traviesos, y se suben, y rompen, y se ve luego, ¿verdad?, la diferencia de caracteres, pero tremendo entre un niño y una mujer. Entonces, si el matrimonio es un misterio, concluimos dos cosas. En primer lugar, que existe muy poco conocimiento de lo que es el matrimonio. Cualquier libro que compres en Sanborns, en la Libro Porrúa, en las librerías de Cristal, en Vips, en cualquier librería, cualquier libro que tú leas está escrito por hombres. Psicólogos, psiquiatras, sexólogos, que desde acuerdo a cómo ellos ven, desde acuerdo a su perspectiva, de acuerdo al lente, a sus prejuicios, a cómo fueron educados, a cómo ellos podrían creer que el matrimonio podría funcionar, es por lo que escriben esos libros. Pero ningún ser humano se puede atrever a aconsejar a nadie acerca del matrimonio más que aquel que diseñó el matrimonio, que es Dios. Si tú quieres saber realmente de alguien que arregle tu casa y tu vida y tu familia, no le preguntes a Walter Mercado, ni al astrólogo, ni al gurú, ni al Dalai Lama, ni a los lamas, ni a los tibetanos, ni a los budistas, porque todos son hombres comunes y corrientes, como lo somos toda la raza humana. Alguien tuvo que venir de arriba y bajar hace 2000 años y pisar este mundo y caminar por este mundo y traernos palabras que no eran palabras inventadas por nosotros, sino que trajo el manual de allá arriba que se llama la Biblia, bajó del cielo y Dios nos dejó este manual de la vida para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos,
a dónde nos dirigimos, cómo debo comportarme en el matrimonio, qué es el matrimonio, cuáles son nuestras responsabilidades, qué espera Dios de nosotros, cómo Dios lo primero que va a juzgar va a ser los matrimonios, y el juicio cae sobre los matrimonios cuando el matrimonio no ha entendido que nosotros no somos dioses, ni nosotros hacemos las reglas para saber qué está bien y qué está mal. Entonces, la primera característica es el desconocimiento total del matrimonio. Y en segundo lugar, que este conocimiento solo se puede adquirir a través de la revelación de la Biblia. Vuelvo a repetir y pongo énfasis, no se puede saber absolutamente nada del matrimonio más que lo que está escrito en la Biblia. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 11, versículos 18 al 21. Y veamos de manera breve lo que Dios había planeado y lo que Dios tiene planeado para aquellas familias de aquellos tiempos y para las familias de los tiempos en que estamos viviendo en el siglo XXI. Dice Deuteronomio 11, versículo 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que Dios nos manda? Que sus palabras tengan cabida en nuestro corazón, en mi vida, y las palabras y la Biblia no pueden tener cabida en mi vida si yo no memorizo la Biblia. Un cristiano que no memoriza 4 o 5 versículos diarios diferentes, sobre todo los varones y cabezas de familia. Hermano, pero aquí os puedo memorizar. Cuando te vas en la mañana, agarra una tarjetita, la pegas ahí en el volante junto al radio de tu coche, y de aquí al trabajo, cuando vayas en el metro, en el periférico, en la carretera a México, vas memorizando ese versículo, lo aprendes, lo repites, y ese versículo, esas palabras que son de Dios, no son de filosofía, son de Dios, entran a tu mente de una forma misteriosa, pero tienen un poder que no tienen las palabras de Oscar Wilde, de William Shakespeare, de los grandes dramaturgos, etcétera, etcétera, ni de los filósofos, ni de Demóstenes, ni de Sócrates. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, esas palabras entran a tu mente y como traen la vida, son el conducto de la vida espiritual de Dios, entran a tu mente y le hacen algo a tu mente que nada le puede hacer a tu mente más que la palabra de Dios, y es, en primer lugar, limpiarla. Comienza esa palabra a limpiarte dentro de ti pensamientos, ideas que te metió ayer tu cuñado, tu tía, tu abuelo, el gurú, lo que oíste en la televisión, información, softwares equivocados, programas que entran a nuestra mente. La palabra de Dios entra y saca y limpia porque tiene poder. Y cuando tu palabra la memorizas y la guardas, tu palabra comienza entonces a afectar tu conducta diaria. El otro día que estaba platicando con algunos líderes, pastores, yo les dije, se ha hablado mucho de lo que es un líder, pero ¿saben algo? Nunca debemos olvidarnos que hacemos lo que somos. Mientras yo no sea, no puedo hacer. Entonces, si yo quiero ser líder, yo primero tengo que ser. Y comienzo desde el principio. Si soy hijo de Dios, soy fiel a mi esposa. Si soy hijo de Dios, no robo. Si soy hijo de Dios, no soy deshonesto. Si soy hijo de Dios, no transo a nadie. Si soy hijo de Dios,
tengo que hablar con la verdad. Si soy hijo de Dios, tengo que caminar en la luz. Yo no puedo hacer si no soy. Entonces tenemos que comenzar con nosotros, con lo que somos, porque hacemos lo que hacemos por lo que somos. Tú haces lo que haces, piensas como piensas y llevas a cabo las obras que haces porque eso es lo que eres. Y eso es lo que se necesita, un cambio interno que solo la palabra puede hacer. Dice el versículo 20 y el 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando los lleves a la escuela, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No hay cosa más preciosa que entrar a la casa de un hermano y ver, ¿verdad?, por todos lados cuadros con la palabra de Dios. Yo tengo en mi casa, ¿verdad?, enfrente Josué 1, 9 y 10. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengo aquí la oración de Jabes junto a mi cama a la izquierda. Tengo otro versículo aquí atrás, arriba de nuestra cama, en la sala, por todos lados, en el baño, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Para que cuando entres al baño, ¿verdad?, veas ese versículo, ya te lo sepas de memoria. Hay otros hermanos que tienen el Salmo 23 en un cuadro así, y todos los días lo ven para memorizarlo, pero Dios quiere que nosotros tengamos la palabra a nuestro alrededor, para que sean vuestros días, versículo 21, y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Fíjense la última frase: Dios quiere que nuestra vida aquí en el mundo, tan cortita como es, sea como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que vivamos en su palabra. La ignorancia es sinónimo de tinieblas. La luz es sinónimo de la verdad. ¿El diablo opera en cuál mundo? ¿En el mundo de las tinieblas o en el mundo de la luz? En el mundo de las tinieblas. Entonces, si la ignorancia es sinónimo de tinieblas, al diablo le interesa de sobremanera que permanezcamos y mantenernos en la ignorancia. ¿Por qué las familias de tus vecinos actúan como actúan? ¿Por qué yo actuaba como actuaba antes de que yo fuera cristiano? ¿Por qué muchas veces tú, hasta que estás comenzando a escuchar estas conferencias, vas a comenzar a cambiar? Porque estábamos en tinieblas, no teníamos información, no sabíamos que la mujer es un objeto frágil, delicado, que debemos ser considerados, atentos, y que todo el daño que le haga a mi esposa, me lo hago a mí. Lo vamos a ver a través de las conferencias. Nadie aborrece su propia carne. Maridos, amen a vuestras mujeres como a Cristo amó a la iglesia y como aman a sus cuerpos. Entonces todo tiene un efecto. Lo que yo hago a ella, lo recibo. Y si yo soy tranza y desleal y actúo en secreto con ella y ando con mi amante y soy un hipócrita, ¿cuántas veces me he encontrado yo en mis viajes a hombres en el avión que traen el anillo de casados y los veo leyendo revistas de Playboy y echándole los perros a la azafata? ¿No les debería dar vergüenza de que están casados y que traen el anillo matrimonial? ¿Pero por qué lo hacen? Porque es normal, porque es de los machos, porque se sienten galanes, y si alguien les ríe, se sienten que todavía están guapos. El ego, la vanidad, es lo que nos hace ser como somos. ¿Y de qué sirve todas esas cosas? Y que te vayas con la azafata a media hora, y que aterrices en otro puerto y te vayas con otra mujer, cuando Dios te está viendo y Él está siendo testigo, y esos pecados te van a alcanzar. Y has comenzado a corromper, has comenzado a diluir, has comenzado a leudar tu matrimonio, tu familia. Y tarde o temprano vas a recibir esa cosecha y la vas a levantar. No vale la pena, con la corta vida que tenemos, ser infelices. Este sería el nivel de vida que Dios les prometió en el antiguo pacto, con la condición de la obediencia. 12 siglos más tarde, vamos ahora sí al libro de Malaquías, a nuestro pasaje original, capítulo 2. 12 siglos más tarde, Dios les habló en el libro de Malaquías que ellos ya no podrían
disfrutar de sus bendiciones, de su paz, de seguridad, de esperanza. Y les dijo Dios: sí, Juan Camaney, te voy a dejar que seas diputado. Sí, hijo de Pancho Villa, te voy a dejar que hagas ese negocio y que te compres ese fraccionamiento. Sí, cómo no, Pancho Pistolas, voy a dejar que andes con 3 o 4 y creas que eres feliz. Pero quiero decirte una cosa: vas a llorar. Vas a llorar. Y lo más tremendo es que la insensibilidad a la que llegaron los varones, los líderes supuestos que Dios escogió para levantar las familias y fortalecer la nación, ellos seguían siendo muy religiosos. Dice el versículo 13: yo esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, y no miraré la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Obviamente que el fracaso de Israel no había estado porque ya no iban a la iglesia. No habían fracasado porque ya no asistían a Vida Nueva o a cualquier otra iglesia a la que tú asistas. No, ellos seguían siendo muy religiosos. Seguían yendo a la iglesia. Y por eso claramente dice: harán cubrir el altar con lágrimas. O sea, ahora que vayas a la iglesia vas a comenzar a llorar. Y vas a comenzar a arrepentirte. Sin embargo, a pesar de que seguían llegando a la iglesia y de que seguían aparentando que eran cristianos, sus matrimonios eran un desastre. Sus familias eran un desastre. Pero ellos seguían yendo a la iglesia. Y llegaban a su casa y salían de la iglesia y era un caos su familia, era un caos su matrimonio. Y por eso dice Dios: van a llorar. Para muchas personas es más importante la religiosidad y creen que con eso Dios los acepta que con entender la forma como tratas a tu esposa. En 1 de Pedro 3:7 dice, no se vayan de Malaquías, se los voy a leer, dice en 1 de Pedro 3:7: maridos, andad y caminad con sabiduría a vuestras mujeres y trátenlas como a vasos más frágiles, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si en mi casa, mi relación con mi esposa no, Dios está testificando, no es considerada, no es atenta, no es de entrega, no es de amor, no es limpia, no es sincera, no es honesta, haga lo que haga fuera de mi matrimonio, soy diácono, soy pastor, soy misionero, llámame profeta, soy apóstol, soy jefe de aquí, presidente de la dominical, presidente de la dominical, tengo mi bufete, tengo mi todo absolutamente lo que yo haga no le importa a Dios. Lo que más le importa a Dios es nuestra relación matrimonial. Porque si nuestra relación está mal, todo está mal alrededor. Mi bendición en mi trabajo, mi bendición en mi ministerio, mi bendición en la vida, mi seguridad, todo lo que yo tenga en la vida, tiene un núcleo, una fuente y un origen: el matrimonio. Mas diréis por qué, versículo 14. A ver si pueden a este niño, Mas diréis por qué. O sea, todavía llegaron a un cinismo donde, ¿y por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué hice? Si te ofrendo, Señor, voy a la iglesia, llevo a mi familia a la iglesia, etcétera, etcétera, porque Jehová ha atestiguado. O sea, Jehová es testigo. Él nos ve, nuestros caminos están desnudos delante de Él. Dios es testigo entre ti y tu mujer. No entre tú y tu iglesia, no entre ti y la política, no entre tú y tus negocios, entre tú y la mujer que yo te di como tu compañera, como la madre de tus hijos, contra la cual has sido desleal.
siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vamos a analizar, porque 3 veces en el versículo 14, en el versículo 15 y en el versículo 16, 3 veces se escribe la misma palabra desleal. Vamos con calma. La palabra desleal es la palabra hebrea bagaz, con B de bueno, G de gárgara y D de Daniel al final. Bagaz. Escuche lo que significa en el hebreo, lo que se tradujo en el castellano como desleal. Actuar encubierta, fraudulenta o secretamente. Engañar, despojar, encubrir algo, tapar algo, ocultar algo. ¿Nos suena la campanita? Si algo estoy haciendo yo en secreto y mi esposa no lo sabe, si cualquier actividad la estoy tapando de ella, hermano, es que hay cosas que ella no se tiene que enterar. ¿Quién te lo dijo eso? ¿La doctora Corazón? No somos una sola carne. Si no existe en nosotros la confianza para poder compartir con nuestra esposa, y la confianza de ella para compartir sus secretos y mis secretos, entonces, ¿qué es el matrimonio? Una farsa, un engaño. Somos un par de hipócritas entonces los dos, porque yo tengo mi vida secreta y ella tiene su vida secreta, y eso es lo que Dios odia. La falta de espontaneidad, la falta de sinceridad en el matrimonio, la falta de honestidad entre nosotros, que nos podamos ver a los ojos los dos sin tener yo nada que ocultarle, ni ella nada que ocultarme. Y esta es la acusación de Dios contra la nación de Israel, porque has sido desleal. Has actuado con ella en oculto, has tenido, en síntesis, una vida doble. ¿Cuántos de los que me escuchan, no levante la mano, ni los que nos ven por televisión, tienes una vida doble? Aquí tienes un frente y aquí tienes otra mujer, y aquí tienes otra mujer, y a la que puedes le echa a los perros. Dios odia eso. Y no importa cuánto puedas prosperar en tu vida, cuán bien te puede ir en la vida, cuánto te engañes de creer que pues mientras le doy para el gasto y le doy para el dinero, ¿sabes una cosa? Dios ha testificado contra ti, que vas a llorar y vas a llenar tu casa de lágrimas algún día. Dice a continuación, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí la Biblia nos describe el matrimonio de 2 formas. En primer lugar, nuestra esposa debe ser nuestra mejor amiga. Todos necesitamos en la vida, como lo vamos a ir con esta serie, vamos a sentir la necesidad siempre de tener a alguien. Ojalá que tu mejor amigo no sea Fido, tu perro. Hay personas, mire, se los digo con todo mi corazón, y no nos extrañe ni nos sorprenda, hay personas que han llegado a creer eso sinceramente en la vida. Mi matrimonio no funciona, y no sé cómo voy a hacerle, etcétera, etcétera, pero comienzan a comprarse gatos y comprar perros, etcétera, etcétera, y se convierten o buscan a otra mujer que sea su mejor amiga, porque no funciona su esposo o no funciona su esposa. Y eso es lo que tenemos nosotros que evitar, que se levante en medio del matrimonio una barrera de silencio, donde llegues y te acuestas, te eches el clavado a la cama y te levantas, te rasuras, te vas, buenos días, ¿cómo estás? Bien, adiós, nos vemos. Y nunca hay tiempo para platicar, para compartir secretos, para expresar, me siento así, me siento deprimido, me siento mal. Cuando no hay ese encaje, ese embonamiento entre 2 seres del sexo opuesto, se está derrumbando ese matrimonio. Se comienzan a comportar como extraños delante de su casa. Los hombres, desgraciadamente, tenemos un problema mucho más grande que las mujeres de comunicación. Las mujeres, tú velas, pueden platicar 10 horas juntas.
Es más, cuando estamos en alguna reunión, ¿verdad? Con mi esposita, ¿verdad? Nos despedimos, hola Pancho, bueno, nos vemos ahí, ¿no? Y ellas, ¿verdad? Y ya se despidieron y caminan 5 pasos y se vuelven a despedir. Dice que había un cuadro que pintaron donde estaban 2 mujeres despidiéndose y le pusieron como título abajo, de aquí a la eternidad. A las mujeres les es muy fácil platicar, nosotros no aguantamos una media hora platicando, pueden quedar 5 horas en un café platicando, así son ellas. Entonces a ellas no les es más difícil la comunicación, pero a nosotros sí, y nosotros nos es mucho más difícil todavía externar nuestros sentimientos y emociones con ellas. No, ¿por qué le tengo que decir cómo me siento? Yo tengo que ir a la casa así. Y ella tiene que ver que soy soldado, que aquí mis chicharrones truenan, que aquí soy yo ahijado de Zapata, y mi padrino fue Pancho Villa, etcétera, etcétera. Y detrás de esa dureza, y de ese bigotazo, y de esa posición, y de esa actuación, se encuentra un niño en su corazón. Un niño que quiere llorar, un niño que quiere compartir con alguien que pueda abrirle su corazón. Pero nos han enseñado, desgraciadamente, por la ignorancia de nuestros padres, sobre todo los que no tuvimos padres cristianos, que el hombre debe guardar sus sentimientos y emociones y nunca chillar. No chille, me decía mi papá, agarre piedras. Ella es nuestra compañera y este es la médula y el centro de toda nuestra serie, el pacto matrimonial, cuando dice el versículo 14, y la mujer de tu pacto. En la próxima conferencia vamos con más detenimiento a examinar lo que es un pacto para que nos adentremos profundamente en la santidad del matrimonio. El matrimonio es un pacto. Cualquier relación que tú tengas con cualquier mujer que no haya sido a través de un pacto se llama fornicar, se llama adúltero, se llama adulterar. Por eso a los jóvenes hay que decirles, dicen, ya para qué nos casamos, ese papel para qué nos sirve. Es que ese papel que tú le llamas un papel, delante de un juez, le da derechos a la mujer y te da derechos a ti. Si no hay ese papel y te hace la pancita y te comienza a crecer la pancita, ¿con qué vas judicialmente o legalmente a demandar ese barbaján que te violó o que se abusó de ti y quitarle ese niño y exigirle, demandarle manutención? Ese papelito, Dios lo respeta ante un juez por lo civil y es lo que hace delante de los hombres que tenga validez el matrimonio. Es un pacto ante la sociedad, pero más que nada es un pacto con Dios cuando nos casamos. ¿Y qué hacemos en el pacto? ¿Qué hacemos? Juro, se nos lee la epístola de Melchor Ocampo en México, juro que en la enfermedad, en accidentes, en cualquier cosa te seré fiel y la querré y la mantendré y proveeré, y todas las cosas que salen de la boca es de la boca para afuera. Y cuando pasan los tiempos, Dios nos dice, ¿dónde está el pacto que firmaste delante de mí? Dice el Señor. Harás cubrir tu altar con lágrimas porque has sido desleal. Lo que juraste ante un juez por lo civil, lo echaste por el desagüe y por la coladera. Y si tú no le puedes ser leal a una mujer, no le puedes ser leal tampoco a tus hijos. Si tú no puedes ser leal a un hombre que dice que está casado y que se divorció y que se va a casar contigo, si no le fue leal a su esposa, ¿tú crees, chamaca tonta, chamaca babosa, que te va a ser fiel a ti? Es que mi jefe me prometió que me fuera al VIPS y como se divorció, y si le falló a su esposa, te va a fallar a ti también. Y te va a ver la cara también a ti. Una persona que no es leal en su matrimonio, no es leal con nadie. Cuando llega al gobierno, no le es leal a la gente, no le es leal a sus amigos, no le es leal a nadie. Un político que no le importa a su familia, no puede serle leal a nadie. Si traicionó a su familia, ¿a quién más no puede traicionar? ¿Qué es más importante que la familia? Ese es el punto y la médula a la cual el Espíritu Santo nos quiere llevar. Por eso nunca oigamos las propuestas de ningún político que no le importa a su familia o que no tiene apoyo de defensa de la vida y que defiende en contra del aborto y que está en contra del aborto y en contra de la eutanasia y en contra de los matrimonios gays. Cualquier cosa que sea en contra de la familia, no votemos por ninguna persona.
porque sería una destrucción a nuestro país. No importa cuántas propuestas o cuánto mesianismo puedo ofrecer, tenemos que buscar hombres ya íntegros y morales en nuestra vida, para que nuestro país pueda prosperar y pueda levantarse de acuerdo a la palabra de Dios. Y otra cosa que es increíble, dice el versículo 15, no hizo él, Malaquías 2:15, habiendo abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, o sea, la palabra guardar es cuídate, es como poner una barda alrededor. Cuídate y ponte una cerca en tu espíritu y no seas desleal con la mujer de tu juventud. Y le soy fiel a mi esposa. Es lo que significa, cuídate, guárdate, pon un cerco. En la palabra en el hebreo, poner un cerco alrededor. Así tenemos que, así de difícil y así de gruesa está la situación. Y mira lo que dice, no seas desleal. Y el versículo 16, hay otra revelación tremenda. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Damas y caballeros, amados santos de Dios, esta palabra iniquidad, en el hebreo se escribe chamás con CH, chamas, se produce la CH en el hebreo como J, jamás, y significa violento. Significa violento. Aquí encontramos que cuando somos desleales, cuando llevamos una vida doble o una vida inmoral, la inmoralidad nos lleva a la corrupción de nuestro carácter. Síganme con cuidado. Y la corrupción nos lleva a la violencia intrafamiliar. Basta ya de los maridos machos que abusan de su esposa, que golpean a su esposa, que insultan a su esposa, que degradan a su esposa como si fuera su sirvienta, como si fuera su esclava. Es tu compañera y la mujer de tu pacto. Es algo santo y es algo sagrado a los ojos de Dios. Basta ya de esa intraviolencia infamiliar, donde las mujeres están siendo golpeadas y abusadas por hombres cobardes, porque no hay otro adjetivo para este tipo de varones, cobardes, porque abusan del sexo débil, porque tu mujer no puede meter las manos. Ojalá que se levanten 100 academias de karate y estudien cinta negra a las mujeres, les pongo una moquetiza y les... Miren ustedes en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, para terminar, que la misma palabra que se usó en Malaquías para iniquidad, jamás, o chamás como se escribe en el hebreo, que es violencia, la misma palabra. Y por la misma razón, Dios destruyó al mundo antiguo con un diluvio universal. Dice Génesis 6, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de jamás, de violencia. Aquí ya se tradujo violencia. Y la palabra griega, la palabra hebrea, aquí es la misma palabra, violencia familiar, corrupción moral. La corrupción moral, la deslealtad entre nosotros, hace que nos corrompamos. Dicen Proverbios 6:32, el que comete adulterio corrompe su alma. El adulterio aparentemente me brinda una satisfacción de media hora, de 40 minutos, y sin embargo me estoy como agarrando una daga y me estoy haciendo esto, me estoy acuchillando, me estoy pudriendo moralmente, me estoy comenzando a deshacer, a destruir.
Yo me estoy autodestruyendo porque el que destruye a su mujer o el que le hace daño a su mujer, a sí mismo se destruye. Y cuando tu carácter es destruido, ya no tienes absolutamente ningún valor. Se corrompió moralmente la tierra por la violencia en los hogares, por la violencia intrafamiliar. Porque los hombres no entendieron lo que era ser varón de la casa, lo que era ser esposo, compañero, amante, amigo de la mujer que Dios le trajo como compañera de su casa. Y esta fue la razón por la cual Dios sumió en un diluvio universal al mundo entero. Y en Mateo 24, 32 en adelante dice Jesucristo, así como en los días de Noé. Ja, 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 jo, 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 ji, ji, ji. Y la palabra de Dios, bueno, el domingo la puedo escuchar, puedo llegar a las 11 de la mañana, no me importa que comience a las 10:30 el servicio, no tengo responsabilidad para esto, no tengo puntualidad para aquello, no me importa el ejemplo del testimonio que les di a mis hijos, no me importa nada, me importa yo estoy ja, 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 jo, ji, 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 ji. Y sabes una cosa, viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. Tenemos la eternidad delante de nosotros ya, te puedes morir tú hoy en la noche, me puedo yo morir mañana. Y ya jamás tendremos nunca una oportunidad de regresar a Dios. No hagan cubrir el altar con lágrimas, varones que me escuchan. Arrepiéntanse con toda su alma y con todo su corazón. Acérquense más a Dios, no hagas propuestas de te prometo serle fiel a mi esposa. Acércate más a Dios y mientras más cerca de Dios estés, más estudios tomes, más escuche la palabra, más fuerza tendrás para serle fiel a tu esposa. No digas, voy a serle fiel a mi esposa, cuando no tenemos la fuerza ni el poder de serlo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y Dios anhela que nosotros podamos verdaderamente tener un México mejor. Tenemos que luchar por levantar la familia, por levantar a las mujeres, por darles las oportunidades que ellas no han tenido con tanto desprecio, con tanto abuso, con tanto machismo mexicano. Y eso se tiene que acabar y tenemos que comenzar en la iglesia. Un matrimonio que no se discipula, se separa. El matrimonio es para discípulos, para un hombre y una mujer que los dos siguen a Dios, que aman a Dios, que entienden que separados de Dios nunca podremos seguir juntos. Y Dios te da en esta mañana la oportunidad de venir a Él, de pedirle perdón. No es la última palabra de Dios para tu vida. Dios te ha sonado una campana de alarma esta tarde y te ha dicho, vuélvete a mí. Estás mal. Y quiero decirte que si tu matrimonio está mal, estás mal en todas las áreas de tu vida. Porque es lo único que a Dios le interesa. Porque los matrimonios son el fundamento y la única esperanza que nuestro mundo puede tener. Oremos.